Bueno, pues yo creo que ya el cuarto académico está cumplido y muchas gracias por venir a todos. Bueno, presentar a Inés Álvarez, que es una investigadora de la casa de toda la vida, pues no hace mucha falta, vamos, a los que conocen el jardín, porque ella empezó aquí con flora ibérica, pues como yo hice el primer informe cuando fui a espiar flora europea en los años 70 y preparé un informe que se titulaba How to Write a Flora, y todavía está en los archivos, ¿no? Pero lo que estudié fueron los procesos técnicos de quién hace qué, cuál es la flora básica que mirar, el Sagulescu, el Romanov, el Komarov, el Milko Milán, etc., ¿no? Quién se ocupa de qué, cómo va la información. Aquella época no había ordenadores, había unos aparatos como máquinas de escribir ilustres que hacían las etiquetas, pero poco más, o sea, que era la onda. Ella empezó con una flora un poco más ya civilizada, y la verdad es que tenemos que reconocer que España, como España tiene la mitad de la flora de Europa, según flora europea, de los Urales al océano y desde el Ártico hasta el Mediterráneo, hay 12.000 especies de plantas superiores, de las cuales 6.000 viven en España, y no tenemos la mitad de los botánicos europeos. Entonces, resulta que la flora de España es muy complicada. Y de hecho, los últimos que hicieron una flora medio completa fueron Milko Milán en el siglo XIX y principios del XX, y la titularon Prodromus Florae Hispanicae, prólogo de la flora de España. Y menos mal que lo escribieron en latín, porque ellos eran austríaco y danés, la escribían en alemán, que es lo que hablaban ellos, teníamos un problema. Pero con eso nos hemos arreglado siglos, porque no teníamos otra cosa. Ahora tenemos flora ibérica, a la que ella ha colaborado activamente durante mucho tiempo. Así que yo creo que le voy a dejar que nos cuente lo de las evoluciones de los grupos de plantas, que es lo que ella sabe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Es para mí un placer estar aquí y quiero también dar las gracias a la Sociedad de Amigos del Jardín Botánico por invitarme a hablar sobre plantas, que es algo que me gusta mucho y bueno, es para mí un honor, ¿no? Hablar de grupos de plantas, ¿por qué hablar de grupos de plantas? Bueno, hablamos de grupos de plantas porque va muy unido al conocimiento de la biodiversidad. Cuando queremos conocer los grupos de organismos, tenemos que clasificarlos, tenemos que ordenarlos de alguna manera. Entonces, por eso los investigadores nos dedicamos, parte de nuestro trabajo tiene que ver con la clasificación, en mi caso, pues de plantas. La clasificación no es otra cosa más que ordenar o agrupar de una manera, dependiendo de en qué categorías tú puedes agrupar. Las plantas se pueden clasificar de muchas maneras. En la prehistoria la clasificaban pues según la utilidad que tenían, o si eran tóxicas, peligrosas, para qué valían. Es una forma de clasificar, pero los científicos las clasificamos siguiendo un criterio evolutivo, porque es un criterio que es inclusivo para todas las especies, es universal y de alguna manera es la forma de conocer toda la biodiversidad que observamos a día de hoy. Siguiendo este criterio evolutivo, en la planta que tenemos, por ejemplo, en la imagen, es la especie Anacyclus valentinus. Las especies se agrupan en géneros. Al ser un criterio evolutivo, las especies que están dentro de un género están más emparentadas entre sí que entre otras especies. Esto es lo que significa, es un criterio filogenético. Y los géneros que están dentro de una familia están más relacionados entre sí, tienen un ancestro común y están más emparentados entre sí que entre géneros de otras familias, y así sucesivamente. Es una clasificación jerárquica, ¿vale? Vamos agrupando por categorías, teniendo nuestra unidad de estudio, la entidad biológica que denominamos especie, y a partir de ahí pues es especie, género, familia, orden o filum. Hay otras categorías, pero las básicas son esas. Dependiendo del grupo podemos tener unas categorías u otras, y la clasificación es algo muy dinámico, porque a medida que el conocimiento va aumentando, pues esta clasificación es dinámica y puede cambiar con el tiempo, como vemos, ¿no? Por ejemplo, remontándonos a la clasificación más moderna, digamos, arrancando por la clasificación que propone Linneo, es una clasificación jerárquica, como digo, de 4 categorías. Es una clasificación muy moderna, aun siendo de la época de Linneo, es muy moderna. Fijaros que sigue la misma, bueno, es que seguimos realmente lo que propuso Linneo, ¿no? En su época seguimos
pero mejorando la clasificación en base al criterio evolutivo, porque claro, el criterio que utilizaba Linneo era un criterio más bien morfológico, basándose sobre todo en las plantas, basándose en el sistema sexual de las plantas y en la morfología. Claro. Por ejemplo, la especie Anacyclus valentinus, que por cierto la describió Linneo en 1753, según Linneo pertenecería al orden Poligamia y a la clase Syngenesia. Eso pues con el tiempo ha ido cambiando, como hemos visto, ¿no? Ya en 1753 Linneo describe aproximadamente 6.000 especies de plantas y otro número semejante de animales, y él estima que hay como el doble de diversidad de la que ha descrito en esta obra, ¿no? O sea que ya el conocimiento que se tenía, solamente basándonos en caracteres morfológicos, era bastante amplio y bastante aproximado, ¿no? Ya a medida que la tecnología avanzaba, porque antes no había nada más que lupas, en la época de Linneo era lupa, el microscopio, cuando las tecnologías avanzan, esto hace que el conocimiento aumente. Entonces, al tener ya la oportunidad de observar el mundo microscópico, pues se dieron cuenta que había ahí células. Entonces, en base a la organización celular, los grandes grupos de organismos se clasificaron en 3 grupos, en plantas, protistas y animales. Los protistas pues era todo lo microscópico, ¿no? Los microbios unicelulares, ahí, ese era el mundo protista. Ya después, bien entrado ya el siglo XX, esto es lo que más nos suena a los que estudiaron en mi época también, ¿no? Que eran los 5 reinos, porque ya a partir de aquí la tecnología, los avances también avances en analíticos, en análisis de laboratorio y en microscopía, pues ofrecieron también información sobre el contenido celular, la organización celular, si había un núcleo, si no lo había, la pared celular, el metabolismo, y entonces se establecieron estos 5 reinos, ¿vale? Y estos 5 reinos ya saltaron por los aires cuando ya llegó la información de la secuencia de ARN, que es la información genética. Al tener el conocimiento de estas secuencias, el árbol filogenético de la vida se compuso de 3 dominios, de bacterias, arqueas y eucariotas, que somos todos los seres vivos que tenemos un núcleo que contiene el material genético. Y esto pues nos hace, digamos, es común a todos los eucariotas. Es ahí donde estamos nosotros, donde están las plantas, los hongos, y es ahí, a partir de ahí, donde vamos a profundizar un poco más. Esto es al inicio de este siglo, pero digamos el árbol filogenético más actualizado, quizá, esto es de un artículo publicado ya publicado hace 10 años, pero bueno, creo que es más actualizado que el anterior, es aquí en este árbol filogenético de todos los seres vivos, ¿no? Donde vemos una gran diversidad del grupo de todo lo que son bacterias, esto mejor no lo toco, todo lo que son bacterias, que sería todo esto, toda la gran diversidad de organismos que hay aquí, las arqueas, que estarían por aquí, y algunos otros grupos que se van descubriendo, continuamente se están descubriendo nuevos organismos que forman parte del árbol de la vida y que, bueno, hay relaciones filogenéticas que están sin resolver, hay grupos que todavía no están resueltos. Y por último aquí estarían los eucariotas, que estaríamos aquí nosotros con las plantas, todos los organismos que tenemos núcleo en nuestras células estarían aquí, los eucariotas. Como veis, es una diversidad comparada con el resto de organismos bastante reducida, Yo a lo largo de la presentación, cuando voy a presentar un árbol filogenético, voy a intentar poner aquí la edad, este es el tiempo en el que se supone que diversificó el grupo que está representado, es decir, el árbol de la vida, es como el origen de la vida, de lo vivo, cuando diversificó, estaría entre unos 4.280 a 3.770 millones de años, ¿vale? Es un rango amplio, pero bueno, es lo que tenemos, el conocimiento que tenemos a día de hoy.
Ahora nos enfocamos ya solamente en eucariotas, vamos a seguir dando el paso, yo me voy a ir aproximando hasta que lleguemos a las plantas. Estamos ya en eucariotas, os fijáis aquí que la edad de diversificación es alrededor de 1850 millones de años, y como veis aquí, las plantas están aquí en este grupo verde, que se llama Arqueoplástida, ¿vale? Y que incluye tres grupos: Rodófita, que serían las conocidas como algas rojas, Glaucófita y Cloroplástida, que serían pues, el resto de plantas, donde estarían ahí algas verdes, embriófitos, en fin, estaría todo aquí. Veis que son 3 ramas y que hay como una indeterminación. Estas líneas discontinuas quiere decir que todavía no está claro las relaciones filogenéticas que hay entre las plantas y el resto de los otros grupos. Y os preguntaréis, ¿dónde estamos nosotros? Estamos aquí, Opisthocomta. Es que suena todo un poco raro, pero hay muchos otros organismos vivos y grupos filogenéticos que hacen que entendamos la biodiversidad. La biodiversidad es esta, ¿no? Pero claro, tenemos una visión más antropocéntrica y quizá más macroscópica de todo, y esto nos suena un poco raro, pero la realidad es que con los datos genómicos esto es lo que tenemos, ¿no? Bien, ya llegando a lo que son las plantas, ya nos quedamos con Arqueoplástida. Este es el árbol filogenético de grandes grupos de plantas que tenemos. Esto está publicado hace 3 años, o sea que es bastante reciente. Y bueno, podemos ver la edad de diversificación, cuando diversificaron las plantas en sentido amplio. Es un sentido amplio porque luego podemos hablar solamente de viridiplante o de embriófitos, ¿vale? Pero lo que son plantas en el sentido amplio, es decir, ¿qué es una planta en sentido amplio? Es cualquier organismo que tenga presencia de orgánulos fotosintéticos en sus células, ¿vale? Entonces eso ya se considera, es este grupo monofilético, Arqueoplástida, cumple con ese requisito. La mayoría de ellos son acuáticos, tanto de agua salada como de agua dulce, la gran mayoría. Solamente los embriófitos han conquistado el medio terrestre, y como veis aquí, la diversidad de grupos es muy variada. Tenemos las algas rojas, rodófitos, con 6.500 especies, Glaucófita solamente con 14 especies conocidas vivas, y bueno, las algas verdes, estaría aquí Clorófita con 8.000 especies, y aquí en los embriófitos tenemos la gran diversidad de especies de plantas, con alrededor de 450.000 especies vivas a día de hoy. Yo siempre hablo de, estos son datos de lo que son organismos vivos, porque ha habido otros a lo largo de la vida en la Tierra que se han extinguido, entonces esto no, estamos hablando de organismos vivos conocidos, ¿vale? Los embriófitos, bueno, aquí hay organismos que son unicelulares y pluricelulares. En los embriófitos ya todos son pluricelulares, ¿vale? Son los organismos que dan el salto a tierra. Bueno, vamos ya con embriófitos. El momento de la diversificación de los embriófitos, que son las plantas terrestres, han transcurrido ya 1.000 millones de años desde la diversificación de las plantas hasta que dan el salto a tierra, aquí en este punto, que es alrededor entre 600 y 500 millones de años. Han transcurrido 1.000 millones de años de evolución para que las plantas consiguieran colonizar el medio terrestre. Hay un artículo muy interesante, este de aquí, que quizás es un poco técnico, pero la imagen muestra muy bien, que correlaciona este momento con la aparición, el origen de los estomas, como veis aquí, origen de los estomas, y lo correlaciona con cambios en el genoma de estos organismos que tienen que ver con ganancia de genes y pérdida de genes, duplicaciones génicas, transferencia horizontal de genes vía virus, bacterias, y también pérdida de genes. Es muy importante la dinámica de los genomas, porque al final es lo que te va a dar esa variabilidad para poder adaptarte, para que la selección natural funcione sobre esa variabilidad. A lo largo de 1.000 millones de años se han acumulado esta serie de cambios que permiten o que han favorecido que las plantas hayan podido
ser competitivas en el medio terrestre. Y luego hay un articulito que yo lo recomiendo, si se puede, porque hay un artículo, estos son artículos científicos, pero este de aquí, que también es un artículo científico, es una nota muy breve que habla sobre la conquista de las tierras, la conquista de la tierra por las plantas, ¿no? Y lo resume muy bien en esta ilustración. Hay tres aspectos que las plantas han tenido que superar, ¿no? Y que se ve muy bien aquí. Hay una célula que se está echando crema, se está echando protector solar, porque uno de los problemas al salir al medio terrestre es que la radiación ultravioleta es mucho mayor que en el medio acuático. Eso por una parte. Por otra parte, la célula es una célula cuadrada, aquí con una membrana un poquito como rígida, ¿no? Tener en cuenta que hay una diferencia de presión muy importante, ¿no? Entonces las células colapsarían, se deshidratarían, es decir, el desarrollo de una membrana celular, de una pared celular, perdón, un poco preparada para este medio. Y por último, tiene amigos. Aquí está, las plantas tienen amigos que aparecen aquí una setita, pero esto lo que quiere decir es que en el salto ha tenido que haber simbiosis con otros organismos, ya sean hongos, bacterias. ¿Por qué? Porque cuando dan el salto a tierra no tienen desarrollado ningún sistema de captación de intercambio para, por ejemplo, minerales o agua, ¿no? Entonces necesitan sobre todo minerales y sustancias nutritivas, no hay nada. Entonces tienen que, de alguna manera, ha tenido que haber una simbiosis entre hongos, bacterias, para poder dar el salto a tierra. Estos son como los tres factores, y luego, por supuesto, el desarrollo de estructuras como los estomas, etcétera, ¿no? Pero básicamente lo resume aquí muy bien en este articulito. Y ahora ya, bueno, vamos a pasar ya a hablar de grandes grupos de embriófitos. Ya hemos dado el salto a tierra, y entonces ahora vamos a hablar de los grandes grupos. Hay 9 grupos, grandes grupos, que estos son los filum, ¿no? Son filum dentro de embriófitos. Yo sigo aquí la clasificación que generalmente los científicos seguimos. Esto es una base de datos de libre acceso, está en inglés, pero por lo tanto yo la charla la voy a seguir en inglés porque voy a seguir este esquema. Esto es la página de World Flora Online Plant List, que la podéis consultar cualquiera de vosotros porque es de acceso libre. Podéis teclear aquí los nombres de especies, de géneros, de lo que queráis, y os va a decir el nombre aceptado, el número de especies que tiene o el número de... en fin, os da ahí una serie de información sobre cualquier embriófito, ¿vale? Sobre cualquier nombre, de hecho. Entonces, bueno, voy a seguir un poco este esquema de grandes grupos para centrarnos al final en angiospermas, que es al final de lo que voy a hablar, sobre todo, porque de estos otros grupos no voy a hablar mucho más porque son menos diversos que las angiospermas, como he dicho. Bueno, en primer lugar he puesto estos 3 grupos, que son los conocidos como anthocerotas, musgos y hepáticas. En cada uno de ellos he puesto el número de especies que contienen, para que veáis un poco la diferencia de organismos vivos conocidos a día de hoy de cada uno de los grupos, y los he puesto juntos porque los 3 grupos son plantas no vasculares, no tienen vascularización, es lo que les diferencia del resto de embriófitos. Aquí no hay un sistema vascular, por lo tanto no pueden alcanzar grandes tallas, tamaños en altura, no hay un tejido de soporte, no hay especialización en raíces ni nada por el estilo, como veis aquí. Y luego hay otra cuestión que es el ciclo de vida. No voy a entrar mucho en detalle porque es algo bastante técnico, pero sí que lo voy a comentar rápidamente. El ciclo de vida de tanto anthocerota, musgos como hepáticas es un ciclo de vida principalmente haploide. La parte diploide, la fase diploide, está reducida únicamente al esporófito. Diploide quiere decir que hay 2 juegos de cromosomas, y haploide cuando hay solamente un juego. Por ejemplo, análogamente, nuestras células somáticas son todas diploides y únicamente los gametos, óvulos y espermatozoides son haploides. Pues en estos 3 grupos, la fase haploide, la que tiene un juego de cromosomas, es la que es dominante y es la que, digamos, que tiene más relevancia en el ciclo, ¿no? Luego,
En la parte diploide sería solo el esporófito, que es dependiente siempre del gametófito, ¿vale? Y luego hay una cuestión, y es que para que exista reproducción sexual en estos grupos de plantas, es imprescindible que haya agua, porque si no hay agua no se pueden reproducir de manera sexual, porque los gametos, hay gametos flagelados y gametos sésiles. Entonces, el flagelado, si no hay agua, no se pueden reproducir sexualmente, ¿vale? Luego, ¿qué los diferencia entre ellos? Bueno, los anthocerotas y los musgos puede haber estomas, en cambio en las hepáticas no. Luego, en musgos y hepáticas puede haber rizoides, como células tejido, un tejido un poco especializado ya en agarrarse al sustrato, pero en las anthocerotas no. Lo que hay en las anthocerotas es una simbiosis con cianobacterias. Es la manera que tienen un poco de poder intercambiar sustancias con el sustrato, ¿vale? Bueno, pues estos serían estos tres grupos. Si pasamos a otros dos grupos, de estos grandes grupos de embriófitos, pasaríamos ya a plantas vasculares. Aquí ya tenemos vascularización, tanto en licófitos como en helechos. Helechos es el grupo más diverso de estos dos, y como veis aquí ya sí que pueden alcanzar grandes alturas. Ahora los licófitos los conocemos muy pequeños, pero en el Jurásico había licófitos grandes como helechos arborescentes, que también tenemos a día de hoy, o sea que ya pueden alcanzar cierta talla. También hay una diferencia con el ciclo de vida. Su ciclo de vida, la parte, digamos, haploide se reduce mucho, el gametófito es algo muy pequeñito, es un talo microscópico que hay que verlo con lupa, y una vez que se produce la fecundación, crece un esporófito que enseguida se independiza del gametófito y se convierte en lo que es el individuo ya adulto, grande, que tiene su tallito, sus raíces, o sea que es algo ya muy diferente a lo que eran musgos, hepáticas y anthocerotas. Bien. Pongo aquí algunos ejemplos de helechos, porque todo el mundo, los helechos son fáciles de reconocer y relativamente fáciles también de identificar algunos grupos, porque las esporas, los esporangios, bueno, las esporas están dentro de esporangios, los esporangios se agrupan en soros y dependiendo de la forma de los soros, hay que fijarse en la forma, pueden ser alargados, pueden ser circulares, en forma de copa, se pueden situar al lado de las venas, o bueno, pues dependiendo de esto y dependiendo del grado de división de la fronde, pues podemos llegar a identificar los helechos. Es relativamente fácil, hay especies difíciles, pero es relativamente fácil, es algo que gusta mucho y son muy agradecidos a la hora de identificar. Hay helechos con bastante número de especies, como las polipodiáceas, familias, o las aspleniáceas y otras con menos, pero bueno, es un poco para que veáis aquí diversidad de helechos que ya no. Vamos a pasar al siguiente grupo. Bueno, los siguientes tres grupos, que como veis aquí, estos tres grupos son lo que se conocen como gimnospermas. Es el siguiente gran salto que tenemos aquí, que es la aparición de la semilla. La semilla, bueno, aquí en las gimnospermas hay una reducción todavía más grande de la fase haploide, prácticamente quedan reducidos a lo que son los gametos. Y si os dais cuenta aquí, ya no hace falta el agua para la reproducción sexual. En los helechos y licófitos sí, no lo he comentado, pero en los helechos y licófitos todavía uno de los gametos tiene flagelo y hace falta agua para la reproducción sexual. Aquí en las gimnospermas ya no hace falta agua, ya se independizan del agua totalmente porque tenemos polen y el óvulo, ¿no? Aquí. Entonces ya mediante el aire se puede producir el encuentro de estos gametos. Y luego lo más importante de todo aquí es la semilla. La semilla es muy revolucionaria porque lo que permite es que una vez que se produce la fecundación, el embrión puede permanecer latente por años, por décadas, hasta que encuentra las condiciones o el lugar o el momento, o lugar y momento adecuados para desarrollarse y crecer, ¿vale? Entonces esto es algo muy importante, un cambio muy notable.
Si os fijáis aquí, la diversidad que hay en esto no son grupos muy diversos comparado con otros, incluso mucho menos que los helechos. De hecho, bueno, tenemos aquí Gingófita, que está representada únicamente por una especie, Cicadófita, que son las cicas, con casi 400 especies, y Pinófita, con casi, bueno, no llega, pasa un poco de 836 especies. No son muy diversas, pero si os dais cuenta, son plantas que realmente muy importantes en los ecosistemas, dominan la vegetación en muchas partes del planeta y normalmente están en ambientes con cierta aridez. Fijaros, pensar en la alta montaña, pensamos en latitudes bastante altas o en desiertos, zonas desérticas, secas, es decir, donde hay una cierta aridez, allí las gimnospermas están bastante cómodas, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco una reflexión para que veáis en qué momento han podido diversificar estos grupos, ¿no? Pues en momentos donde a lo mejor las condiciones en el planeta ya no eran tan favorables, tan húmedas y cálidas, sino que, bueno, pues colonizaron otros lugares, otros nichos, frente a otros grupos de plantas, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de gimnospermas que todos conocemos, pues por ejemplo los tejos, los abetos, los enebros, las sabinas, las efedras. Como veis aquí, la semilla no solamente dispersa por viento, también puede haber dispersión por zoocoria, puede haber zoocoria, puede haber otro tipo de... O sea, aquí ya empieza a haber cierta diversidad. Ya digo que la semilla es una gran revolución en el mundo de las plantas. Bueno, y por fin llegamos ya al grupo más diverso de todas las plantas, como todo el mundo sabe, que son las plantas con flor, las angiospermas, con unas 346.000, más de 346.000 especies. Llegamos aquí. La flor es una estructura muy compleja, es un órgano complejo, que está representado sobre todo por, bueno, varios órganos organizados en verticilos, que son como diferentes discos. Verticilos, es decir, hay como el meristemo, la parte del, digamos, final, y luego se organizan en diferentes círculos las piezas, ¿no? Estarían primero los sépalos, los pétalos, estambres, o sea, esos son verticilos. Entonces, para que lo entendáis, quería también hablar aquí de duplicaciones génicas. Otra vez más, las duplicaciones génicas han marcado y siguen marcan bastante digamos, la oportunidad de diversificarse. Va muy correlacionado con diversificaciones. Por ejemplo, esto que muestro aquí de A, B, C son grupos de genes. Son familias de genes, los genes del grupo A, del grupo B y del grupo C, que tienen un origen común, que se han duplicado. Hay muchas duplicaciones de estas y cada una de estos tipos de genes se han especializado en funciones diferentes, pero tienen un origen común. Por lo tanto, hay secuencias de estos genes que pueden interaccionar entre sí, por lo tanto, entre ellos interaccionan y se regulan, y hay como cambios en las funciones. Por ejemplo, los del grupo A están implicados en la expresión de lo que es la corola, tanto sépalos como pétalos. Los del grupo B están implicados en la expresión de pétalos y de estambres. Los órganos pétalo y estambre están muy relacionados entre sí, tienen un origen común bastante, y se va a ver en algunos grupos, como veréis. Y luego estarían los del grupo C, que ya tienen una función sexual, tanto androceo como gineceo, ¿vale? La aparición del carpelo, esto es muy importante en la flor, no solamente la complejidad de la estructura de la flor, sino que la aparición del carpelo es lo más revolucionario, porque el carpelo es una estructura compleja, con varias capas de tejido, que protege, que contiene un ovario, que contiene los óvulos, y que también está especializado no solamente en esa protección, sino también en la captación de polen, en el reconocimiento del polen que pueda germinar en lo que es la superficie estigmática, el estigma, ¿vale? Esto es muy importante porque sin carpelos no habría frutos. Es la flor, para que haya un fruto tiene que haber antes una flor, pero una flor puede ser un carpelo únicamente y ya es una flor.
pero tiene que haber carpelo. Con esta diversificación floral, lo que tenemos es una gran diversidad de frutos, como veis aquí, frutos carnosos, secos, agregados, infrutescencias también, que funcionan como un fruto, y un montón de tipos de dispersión, pues por anemocoria, zoocoria, hidrocoria, autocoria. Estos son una gran diversidad de dispersión que puede haber. O sea, esto es como la coevolución con otros organismos. Bien. Ahora os quería comentar aquí este artículo, que ya os he puesto alguna figura antes, pero es muy interesante. Aunque es un artículo científico que puede resultar muy denso, es que aunque no lo leáis, simplemente con ir a las figuras, tiene muchas figuras muy buenas, y que con el pie de figura es muy explicativo, porque este artículo habla de la revolución terrestre de las angiospermas, de la revolución en el momento en el que las angiospermas diversificaron, y cuáles fueron los factores, o en qué momento diversificaron, y qué factores había tanto en la Tierra, pero también como los caracteres novedosos que fueron, digamos, que se correlacionan con esta explosión de las gimnospermas. Y la flor no es algo que sea único, ¿no? La flor es muy especial, pero también habla sobre caracteres vegetativos que tienen que ver con este momento de explosión de las angiospermas. Venimos aquí, en el Jurásico, en un momento en el que lo que más había, esto es la diversidad de especies, en el Jurásico lo que había pues eran helechos, licófitos, cicas y otras gimnospermas. Estos son coníferas, pero aquí también se incluyen otras gimnospermas. Había una gran diversidad. El momento de aparición de las angiospermas no está muy claro, no está muy resuelto, no se sabe muy bien si están a finales del Jurásico, inicios del Cretácico, las primeras angiospermas, pero la gran diversidad ocurre aquí, en la segunda, digamos al final, desde mediados del Cretácico hasta el final, que es en el momento en el que hay un gran calentamiento del planeta y se crean ambientes mucho más húmedos y cálidos, los continentes se separan, las corrientes oceánicas cambian, en fin, hay cambios aquí que favorecen nichos nuevos que veníamos de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Si veis aquí, esto lo correlacionan con cómo evoluciona la densidad en la venación de las hojas y también la densidad de estomas. Es decir, en las angiospermas más ancestrales, digamos que esta venación era más sencilla y había una menor densidad de estomas, por lo tanto eran poco competitivas en ambientes muy húmedos y muy calurosos, que había que transpirar muchísimo, ¿no? O sea que si tú tienes una venación muchísimo más, digamos, más densa y una mayor cantidad de estomas, eres más competitivo a la hora de poder vivir en estos ambientes. Por lo tanto, ellos hacen esta relación que tiene que ver con esa explosión de las angiospermas, ¿vale? En el momento del Cretácico. Y luego ya, bueno, aquí ya voy a pasar a hablar de grandes grupos dentro de angiospermas, ¿vale? Voy a seguir este árbol filogenético, que es el más actualizado a día de hoy. Ya sé que es del año 2019, pero este es el árbol filogenético que una red es el grupo de trabajo en filogenia de angiospermas, bueno, el grupo de trabajo, son muchos laboratorios, muchos científicos que trabajan en la elaboración de esta filogenia, y cada cierto tiempo la vuelven a publicar, actualizada. Es decir, que este árbol, probablemente esta filogenia y esta charla dentro de 5 años, pues puede haber cambios en los grupos, en los órdenes, en las familias, obviamente, es que esto es así, tiene que ser dinámico porque si no nos estancaríamos en el conocimiento tiene que avanzar y es dinámico y tiene que reorganizarse continuamente, ¿no? Entonces, bueno, hay aquí, como veis, en angiospermas se reconocen alrededor ahora mismo de unas 240 familias y 64 órdenes, y yo, bueno, he marcado aquí algunos que me parecían los más relevantes
Pues por caracteres que os quiero mostrar o porque son los más diversos. Vamos a hablar de los órdenes más diversos y la mayoría de ellos los vais a reconocer porque estamos rodeados de plantas representantes de estos órdenes y de estas familias. Bueno, voy a empezar por un orden que nadie conoce porque, bueno, nadie conoce, no conocemos la planta viva, yo no he estado en Nueva Zelanda, no la conozco y no la conozco cultivada, pero voy a empezar por la especie, digamos, bueno, el orden que contiene, es un orden monoespecífico, hay una única especie viva conocida, es la angiosperma ancestral viva, la más ancestral viva conocida, que es Amborella tricopoda. Yo voy a seguir en la presentación siempre un título que va a dar lugar al nombre del orden. Bueno, como veis aquí, no quería pasar para atrás, pero veis aquí en la imagen anterior, en esta filogenia, hay varios colores, lo digo para que, bueno, sigáis un poco la charla, ¿no? Hay varios colores, empezamos por angiospermas ancestrales, que están en azul, con las magnólidas, luego hablaremos de monocotiledonias, que están en verde, luego pasamos a el gran grupo de eudicotiledonias, que es todo esto, todo esto de aquí son eudicotiledonias, hablaremos de eudicotiledonias ancestrales, que están en amarillo, y luego hablaremos ya de pentapétala, que son 5 pétalos, o 5 piezas, digamos, que serían todas estas de aquí, y hablaremos de rósidas, y hablaremos de asteridas. Es un poco así en plan general, pero para que veáis los colores, hablan de estos grandes grupos, ¿vale? Y siempre voy a utilizar el nombre del orden, vais a tener el color, y en el orden, aquí en el póster es muy pequeño, no se ve, pero va a estar en inglés, porque el póster está en inglés, pero esto de aquí es una descripción muy somera del orden, de cómo son las plantas que incluye este orden, cómo son leñosas, son dioicas, Entonces, esta es la descripción del orden, y aquí en estos números aparece el número de familias que contiene, el número de géneros y el número de especies. Entonces, aquí 111, porque es Amborella tricopoda, Amborelláceas, Amborellales. Vale. Entonces, voy a mencionar características de los grandes grupos. Características de angiospermas ancestrales, viene muy bien indicado en el dibujo este de aquí, pero también lo veis en la planta en sí. Son plantas leñosas, con hojas simples, perennes, enteras, y las piezas florales no está definido el número es un número indeterminado, pero gusta mucho el número 3 o múltiplos de 3. Esto es como muy ancestral, a menudo 3 múltiplos de 3, pero ya veréis que sobre todo es un número indeterminado y muy variable. Luego las piezas de la flor no están muy bien diferenciadas, tampoco a nivel tejido. Veis aquí, suele haber dioecia, aquí la hay, ¿veis? Bueno, o están separadas flores carpeladas de las flores estaminadas. Los estambres se parecen a pétalos. Lo que comentaba de que los pétalos y los estambres pueden tener, pues aquí no hay mucha diferenciación, son estambres con los filamentos anchísimos que parecen pétalos, ¿vale? Y los carpelos, lo veis aquí, son carpelos libres, no hay soldadura, y las piezas del perianto es que tienen el mismo color, el mismo aspecto, la misma textura, no hay una diferenciación muy clara entre estos pétalos y los carpelos o los estambres, o sea que esto es como muy típico de angiospermas ancestrales, ¿vale? Voy a poner un ejemplo también conocido de angiosperma ancestral, que es el orden Nymphaeales, con toda la familia de las ninfeáceas, que la conocemos todos porque los tenemos aquí, las ninfeas o el Nuphar luteum, Nymphea alba y Nuphar luteum, ¿no? Lo tenemos aquí. Lo que os comentaba de los estambres y de los pétalos, veis aquí la gradación, y aquí en esta plancha, en este dibujo de flora ibérica, donde vemos aquí serían como pétalos con un tejido que empieza a ser, que se quiere diferenciar, y a medida que va cogiendo posición interna, estos verticilos ya serían como estaminodios y finalmente está el estambre ya que produce polen. ¿Vale? Esto es muy ancestral también, o sea, es típico de estas angiospermas ancestrales. Y como veis también número de piezas indeterminado, numerosas, indeterminado. Otro grupo
ancestral que conocemos muy bien, porque la conocemos por todas estas plantas, árboles ornamentales, son los magnoliales, ¿no? Por ejemplo, la familia magnoliáceas, veis aquí que se cumple esto que decimos de, bueno, muchas piezas florales, número indeterminado, los carpelos son numerosos, están libres o soldados como mucho en la base, pero son libres, y también los filamentos, aquí en el Liriodendron tulipífera, los filamentos de los estambres son muy gruesos, o sea, todavía no hay filamentos finitos, son ahí, esto es muy típico también, caracteres de angiosperma ancestral. Bueno, y pasamos ya a otro grupo, rápidamente, esto va a toda velocidad, porque tenemos que recorrer todo el árbol filogenético. Después de estas angiospermas ancestrales, siguiendo el orden filogenético, llegamos a las monocotiledonias, que es un grupo, también es un grupo monofilético, y que se caracteriza porque principalmente son herbáceas. Los caracteres que indico aquí son siempre generalidades, no lo olvidéis porque siempre hay excepciones, siempre puede haber excepciones. Yo estoy diciendo principalmente, igual que decía que las angiospermas ancestrales nos podemos ir a las piperales, vemos a las aristoloquias y nos rompe todo el esquema, o sea que siempre hay veces que la generalidad pues se rompe, ¿no? La norma se rompe. O sea, siempre, yo os estoy mostrando aquí generalidades, siempre hay excepciones. Pero bueno, tenemos aquí monocotiledonias, principalmente son herbáceas sin un engrosamiento secundario, son hierbas, y la ramificación es simpondial. Normalmente hay un tronco o un tallo y no hay ramificaciones como puede haber en otras plantas, ¿no? Las hojas son enteras con una nerviación paralela y las flores son trímeras. Las piezas van en 3 o múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, esto es lo que suele, ya se fija el número 3, no hay tanta indeterminación como en las angiospermas ancestrales. Los estambres se van afinando un poco, son estambres ya, el filamento es un poquito ya más fino, ¿vale? Y luego pues cotiledón único, sí, y raíces, las raíces no son raíces axonomórficas, ¿no? Son raíces fasciculadas, raíces muy numerosas, porque lo que sí hay son muchos geófitos, eso sí, hay mucha bulbosa, pero el bulbo debajo, tenéis las raíces axonomórficas, aquí no suele haber, no tengo en la cabeza, ¿no? Pero veis que hay excepciones con la ramificación, por ejemplo, los dragos están ramificados, pero bueno, son excepciones frente a algunos de los caracteres, ¿no? Hay grupos aquí muy importantes, vamos al primero de los órdenes, es un orden, pues es el orden más diverso de todas las monocotiledonias, que no son las gramíneas, no, es el orden Asparagales porque incluye una de las familias más diversas, las orquidáceas, con casi 900 géneros y unas 26.000 especies, o sea, es una de las familias más diversas de todas las angiospermas, ¿no? Frecuentemente son epífitas, pero claro, epífitas sobre todo en el trópico, aquí sobre todo son terrestres y suelen tener pues lo que decíamos antes, ¿no? Es una familia altamente especializada en la polinización entomófila, muy especializada, tanto que algunas veces las piezas son bastante difíciles de reconocer, y las piezas, por ejemplo, hay una estructura llamada ginostemo, que no es otra cosa que la soldadura entre uno o dos estambres que tienen y el estilo, y esa estructura se llama ginostemo y ocupa una posición aquí en la flor lista para que el insecto se lleve el polen, ¿vale? Y luego la gran transformación de la corola, que son 6 piezas, que se pueden presentar como 5 más 1, 5 más 1 o 3 más 2 más 1, porque normalmente en la fórmula floral se dice así cuando son parecidas entre sí. Si hay 3 piezas que son iguales, se dice 3 más 2 más 1. Hay uno aquí que es muy diferenciado, que es el labelo, en este caso en la Ophrys apífera, y especializado no solamente en entomofilia, sino en una especie en concreto de insecto. O sea que el grado de especialización en las orquidáceas es muy grande, ¿no? Como veis aquí, bueno, son algunos ejemplos. Y luego también es característico
que tiene el ovario ínfero. El ovario ínfero quiere decir que el ovario ocupa una posición inferior por debajo de donde se insertan el resto de las piezas florales, de alguna forma, ¿no? Entonces siempre lo vais a ver, por ejemplo, si tenéis un calabacín, ¿no? ¿Dónde está? Cuando crece el calabacín, la flor, las flores, ¿para dónde se quedan? Para la parte apical, ¿no? Eso quiere decir, se queda por debajo, el ovario es ínfero a la flor, ¿vale? Para que lo entendáis un poco. Bueno, otro orden que tiene una familia, que claro, digáis, hombre, las arecáceas, pues tampoco es para tanto. Bueno, tampoco es para tanto. No es para tanto porque las arecáceas, que tienen 181 géneros, ahí queda eso, y 2.600 especies, digáis, jolín, las arecáceas, las palmeras. Claro, no estamos acostumbrados porque esto, sobre todo, ha diversificado en el trópico. Aquí no tenemos palmeras. Bueno, tenemos, pero las pongo aquí. En la flora española tenemos 2 palmeras autóctonas, en Canarias, Phoenix canariensis, y aquí en la península ibérica, el palmito, Camelus humilis. Y bueno, he representado aquí para que veáis un poco lo de las tres piezas. Tenemos aquí, esto es la flor típica de una arecácea, que tiene, en este caso serían 6 piezas del perianto y 9 estambres que están soldados. Bueno, para que veáis que es 3, 6, 9, es típica flor de monocotiledonia, y en este caso de las arecáceas, ¿no? Vale, y llegamos al orden que todos estáis esperando en monocotiledonias, que es el orden Poales, que incluye las poáceas, pero también otras muy conocidas como bromeliáceas, ciperáceas, juncáceas, que nos resultan muy familiares. En este orden, bueno, esta familia, ocurre prácticamente todo lo contrario, o bueno, es un poco todo lo contrario de las orquidáceas. Aquí la especialización es a anemofilia, por lo tanto, plantas que van a ser polinizadas por el viento, pues no necesitan ser vistosas, ni llamativas, ni tener flores grandes, entonces reducen muchísimo el número de las piezas florales, se reducen prácticamente a 2. Esta es la flor, una representación de la flor de la gramínea típica, que tiene pues una lema y una palia que equivaldría, digamos, a la corola, que serían 2 piezas, y luego tendríamos aquí el ovario con 2 estigmas, que normalmente suelen ser plumosos para captar el polen que llega por el aire, y las anteras, que suelen ser 3, son anteras muy grandes y muy móviles para poder dispersar ese polen. Son adaptaciones a esa anemofilia que las hacen un poco complicadas de estudiar, porque las flores son pequeñas, poco vistosas, se caen enseguida, están agrupadas, hay que verlo con lupa. Luego la inflorescencia es muy compleja, puede haber espigas, espigas de espigas, espigas, espiguillas, y dentro de la espiguilla varias flores, una, ninguna, flores fértiles, estériles. O sea, es complicado a veces de lidiar con los términos técnicos para poder identificarlas, las claves. A veces es un poco complejo, pero con una lupa y muchas ganas, pues sí que se consiguen y son sorprendentemente bonitas debajo de la lupa, de verdad. Bueno, ya vamos a pasar a otros grupos. Dejamos atrás las monocotiledóneas, ¿vale? El siguiente grupo ya son todo lo que queda ya, bueno, creo que queda algún orden ahí entre medias, ceratofilales, que no los voy a mencionar, pero ya pasamos a eudicotiledóneas. Se llaman eudicotiledóneas, bueno, porque para diferenciarlas de lo que son dicotiledóneas. Si llamamos dicotiledonia no es un grupo natural, pero las eudicotiledóneas sí que es un grupo monofilético natural. A día de hoy, igual dentro de 5 o 10 años salta por los aires todo, pero de momento las llamamos así, este grupo eudicotiledóneas. Entonces, dentro de eudicotiledóneas ancestrales tenemos un orden que conocemos todos porque tenemos cerca las ranunculales, que incluyen papaveráceas y ranunculáceas. ¿Y en qué se caracterizan? Bueno, aquí hay caracteres que no son muy visibles, como estomas anomocíticos, que quiere decir son estomas muy poco especializados, con un tejido que lo rodea que no es un tejido diferente. Son como un poquito, no son unos estomas muy especializados, por decirlo así. Pero bueno, ¿qué podemos decir para reconocerlas? Y que seguro que estáis de acuerdo, pues que las hojas divididas es algo bastante habitual en estos grupos, hojas divididas, además lo dice aquí, hojas divididas. Las partes de las flores suelen estar verticiladas, varios verticilos de pétalos, varios verticilos de estambres, varios verticilos de carpelos, varios verticilos, varios números y en varios verticilos, ¿vale?
y como que están libres las piezas. Piezas libres en general, pues imaginaos un botón de oro en carpelos, ¿no? Pues están libres o no soldados del todo, ¿no? Que es lo que significa apocárpico o paracárpico, y el ovario súpero siempre. Bueno, se caracterizan por esto. El número de piezas todavía no está muy claro, o sea que hay bastante diversidad aquí, pero como hay varios verticilos, todavía no hay un número que se haya fijado, ¿eh? Pueden ser múltiplos de 3, de 4, o sea, no hay una regla que digas, ¿se ha fijado algún número? Pues todavía no. Es aquí cuando ocurre ya en este siguiente grupo, pentapétala, cuando ya las flores trímeras ya han quedado atrás, desde ancestrales, monocotiledóneas, un poco estas que he comentado ahora, pero ahora ya a partir de aquí, el número 5 como que se establece, puede haber, siempre digo que hay excepciones, pero la gran generalidad es que ahora ya las flores son pentámeras, o sea, son múltiplos de 5 también, pueden ser 5, 10, etcétera, ¿no? Y sigue habiendo piezas libres, y los estambres son numerosos, pueden estar en 2 verticilos, ¿no? Aquí hay familias conocidas como las peoniáceas o las saxifragáceas o las crasuláceas, que si os dais cuenta, ¿no? Pues es todo, estos caracteres se cumplen, ¿vale? Vale, pasamos al siguiente grupo, que son el grupo de las rósidas. Dentro de estas pentapétala, las rósidas. Pues aquí hay 3 órdenes muy importantes. 2 de ellos os suenan seguro, fabales y rosales, los conoce todo el mundo. Malpigiales ya no tanto, porque ya es un grupo, aunque se incluyen, esto de aquí serían todo malpigiales, diferentes familias, bueno, diferentes especies de diferentes familias de malpigiales. Conocemos las violas, salis, euphorbia, passiflora, hipericum, ¿vale? Y luego, pues en rosales, todo lo que son las rosáceas, por supuesto, también urticáceas, moráceas, etc. Y luego aquí en fabales, pues las fabáceas o leguminosas y las poligaláceas. Aquí, poligala, este es un ejemplo de plantas que conocéis y que seguro que, para que las podáis un poco ubicar, yo estoy pasando así un poco rápido. Voy a pararme aquí en malpigiales, este orden que a lo mejor no suena de nada, pero claro, es que es un orden megadiverso, porque incluye una de las familias megadiversas, que son las euforbiáceas. Las euforbiáceas tienen más de 200 géneros y casi 7.000 especies de euforbiáceas. Se caracterizan por, bueno, aparte de que tienen todo tipo de hábitos, pueden ser hábitos arbóreos, herbáceos, arborescentes, en fin, ocupan hábitats muy variados, muy diversos, pero quizá lo que más caracteriza a las euforbiáceas es la inflorescencia, la flor. ¿Cómo se organizan las flores? Las flores están muy reducidas, hiperreducidas. La flor puede, además, estar separadas, en muchos casos por sexos. Está la flor estaminada y la flor carpelada. Y puede ser, una flor puede ser un carpelo, y una flor puede ser un estambre, y tener varias flores. Normalmente aquí, normalmente lo que ocurre en cada una de estas, ciatio, es una inflorescencia, es un conjunto de flores que simula, bueno, el conjunto de flores que a su vez simula una flor. Es como rizar el rizo. No soy una flor, soy un conjunto de flores que estoy imitando una flor. Aquí se ve muy bien en esta euforbia, fijaros, tenemos aquí varias flores estaminadas, no estambres, que son estambres también, pero cada estambre es una flor. Varias flores que para colmo rodean a una única flor carpelada. Es que simula totalmente una flor, pero es una inflorescencia. Y esto que veis aquí, que simulan pétalos, no son pétalos, son nectarios. Es como muy loca. Esta inflorescencia es muy especial. Y luego se caracteriza también porque el gineceo es un gineceo tricarpelar. De ahí viene el fruto de las euforbiáceas, que se denomina a veces tricoca. Es una tricoca. En el ricino se ve, si cortáis, hay 3 y veis las 3 semillas o los 3 carpelos, ¿vale? Y aquí también se ve muy bien. Pues como veis aquí, esto es característico
de las euforbiáceas. Y hay euforbiáceas que son muy crasas, muy grandes, como la Euphorbia canariensis o las tabaibas, los cardones. Esto en Canarias, si tenéis oportunidad, pues ahí vais a ver toda esta diversidad de... Aquí veis, en la flor de Pascua, estos serían los nectarios. Estos de aquí serían nectarios, y cada uno de estos sería una inflorescencia, un ciatio. O sea, es para colmo ya, lo que simula la flor es el conjunto de ciatios. Es como rizar el rizo ya del todo. Bueno, el siguiente orden, que también, este sí lo conocéis todos, que son las fabales, que incluye una de las familias también más diversas, que son las leguminosas o las fabáceas, con casi 19.500 especies, casi 800 géneros, es una de las más diversas. Y a nosotros, en nuestras latitudes, las fabáceas las conocemos sobre todo por la flor papilionácea, ¿verdad? La flor papilionácea, que es a menudo, ¿no?, que tenemos esta flor que tiene el estandarte, las alas laterales y la quilla, ¿vale? Como veis aquí, en algunas especies el estandarte es muy grande y la quilla no tanto, en otras la quilla está muy desarrollada y el estandarte no tanto, y se caracteriza también la flor papilionácea por tener los estambres, que suelen formar un fascículo, están soldados y envuelven al único carpelo. En la leguminosa es unicarpelar, solo hay un carpelo que da lugar a la legumbre, y envuelve totalmente este fascículo de estambres a lo que es el carpelo, ¿vale?, dando lugar luego a la legumbre. Y esta estructura está protegida a su vez por la quilla. ¿Vale? O sea, si tú desmontas todo este pétalo, la quilla tiene la forma esta que va protegiendo a esta estructura. Y esto es lo que nosotros más conocemos, pero en el mundo tropical las fabáceas han diversificado en otros grandes grupos donde la simetría de la flor no es tan zigomorfa y tan papilionácea, sino que tienen otros tipos de flores, como por ejemplo, bueno, las conocemos todos. Aquí yo he puesto una foto de una imagen de una inga, pero todos conocemos la mimosa, ¿no? Pues la mimosa no es más que, bueno, no tiene flor papilionácea, ¿no? Lo que tiene es una flor muy reducidita, muy pequeña, muy reducida, y que tiene una simetría radial, no es bilateral. Y lo veis aquí también, estos otros grupos, por ejemplo la bauhinia que tenemos aquí en el jardín, cuando florezca la podéis ver, es una leguminosa, no tiene flor papilonácea. O en el caso este de Camecrista, ¿no?, también, que es bastante, si no, a mí me costó mucho saber, cuando yo llegué al trópico, estaba perdidísima, ¿no?, digo, ¿qué es esto?, ¿no? Pues es una leguminosa. Claro, yo tenía en mente la flor papilionácea, pero hay una diversidad increíble, ¿no? Bueno, otro grupo que todos conocéis, el orden Rosales. Claro, estamos todos son todas, vamos por orden, ¿no? El orden de los rosales, que incluye una familia rosáceas, también diversa, pero bueno, no está mal, 2.800 especies, 92 géneros, y que sobre todo ha diversificado mucho pues, en zonas más templadas, más de nuestras latitudes, ¿no? Conocemos todas las rosáceas en algunos ejemplos que os he puesto aquí. Lo típico de las rosáceas, quizá lo más típico es la soldadura de las piezas florales, tanto de lo que es el receptáculo donde se insertan las piezas florales, pétalos, sépalos, esta estructura está soldada formando lo que se llama el hipantio, y el hipantio, esa estructura que a veces crece por encima de lo que es el ovario, y entonces forma esta estructura así como hendida. ¿Veis aquí en el Prunus lusitanica, en esta imagen, he intentado que se vea que están soldados todos los estambres, soldados también a los pétalos, soldados a toda esta estructura, y que al final cuando fructifica, es el hipantio lo que crece, es la manzana, el pomo. Ese es típico de rosáceas. Lo veis aquí en este peral, y además el ovario puede ser como ínfero o semiínfero. Lo veis aquí que quedan las piezas digamos, estos serían los sepalitos, pues quedan como por debajo, ¿veis? Aquí, en este peral se ve muy bien. ¿Vale? Es típico de las rosáceas. Un gran número de estambres también, es un poquito... Y luego que las hojas normalmente tienen estípulas. Esto también es bastante habitual en este grupo. ¿Vale? Bueno, otro orden que diréis, wow, mirtales, pues
mirtales. Mirtales, ¿por qué he traído aquí los mirtales? Pues porque hay una familia que es megadiversa, pero que aquí en nuestras latitudes no llega, que son las melastomatáceas. Melastomatáceas, 4.400 especies, 180 géneros. Es una familia que ha diversificado principalmente en los trópicos. La podemos conocer por jardinería, porque esta imagen de aquí la tomé en Canarias, estaba escapado como estaba al lado de una casa, pero estaba un poco escapada del cultivo. No sé qué especie era, pero sé que es una melastomatácea, porque es muy característico de esta familia la venación. Bueno, aparte de que se caracteriza el orden mirtales, por tener hojas opuestas, en el mirto, en nosotros melastomatáceas, familia Onagráceas, Circaea lutetiana, hojas opuestas, aquí en este caso son decusadas, es decir, opuestas 90 grados otra vez opuestas, ¿vale? Y la venación de las hojas en las melastomatáceas, que es hay como nervios principales que convergen en el ápice y luego muchos nervios perpendiculares o casi perpendiculares y que están muy marcados en esto es típico de melastomatáceas. Y otro carácter típico de esta familia también es que los filamentos de los estambres están como acodados, están geniculados, están doblados. No sé si se aprecia bien aquí en la conostegia, lo veis aquí, es como un poquito así, tiene como un codo, ¿vale? Es típico, lo he tenido que mostrar a esta familia porque es mega diversa. Y bueno, conocemos aquí mirtáceas, pues tenemos esto, los eucaliptos también, pero bueno, no son de aquí, pero bueno, el mirto, la circaea, que es una onagrácea, o sea, no son familias que conozcamos mucho, pero es mega diversa en el trópico. Bueno, y luego he traído este orden, sapindales, porque hay muchas especies conocidas. Aquí, bueno, la mayoría de este orden son plantas leñosas, como veis aquí. Aquí las hojas son alternas ya, no son como en el otro grupo, aquí son alternas, y se caracteriza por tener muchos aceites esenciales. Están aquí todas las rutáceas, que tenemos aquí todos lo que son los cítricos, ¿no? Y bueno, la ruta, neorum, y luego hay otras familias, como por ejemplo las meliáceas, Meliacedarac, las imarubáceas con el ailanto, las anacardiáceas con la Pistacia lentiscus, y luego dentro de las sapindáceas los arces, que es algo que, bueno, pues que conocemos, que tenemos de cerca, ¿no? Tenemos aquí, que sapindáceas es la más diversa de las sapindales, con unas 2.000 especies, 140 especies, creo que es de las más diversas del orden. Bueno, y luego otro orden muy conocido, que todos sabéis, todos estos órdenes los conocéis todos, porque conocéis plantas de estos, son muy familiares. Pues las malvales incluye familias como las malváceas, que es la más diversa de todas, cistáceas, porque tenemos las jaras, ¿vale? Normalmente se caracterizan este orden por tener un gran número de estambres, ¿vale? Bueno, no, viene aquí que es androceo, a menudo indeterminado, con muchos números de estambres. Bueno, esto es un poquito pelos estrellados, claro, esto cuando lo ves en la lupa lo ves y lo ves muy bonito y ves hay una gran diversidad de pelos y de formas de pelos, de estrellas, y es muy interesante de ver bajo la lupa. Por ejemplo, las timeleas, timeleáceas, tenemos aquí timeleas también, las malvas, los citinus y luego, pues bueno, las jaras, ¿no? Como digo, las malváceas, que es una de las familias más diversas, con 4.500 especies, 243 géneros. Bueno, tenemos gran diversidad, desde árboles como los baobabs, o tenemos plantas útiles como el algodón o el cacao. Se caracterizan, bueno, si tenéis en la mente un hibisco, se caracterizan sobre todo por tener una columna de estambres. Los estambres están soldados formando una columna y el estilo asoma por esta columna, es una estructura columnar muy característica en el hibisco, se ve en el algodón también y se ve aquí en la adansonia, ¿no? Bueno, otro orden muy conocido por todos, los brasicales, porque incluye familias como las brasicáceas, ¿no? También otras como caparáceas, caricáceas, resedáceas, tropeoláceas, lo veis aquí. ¿Qué caracteriza este orden? Que son a menudo son plantas tetrámeras, de ahí viene lo de
crucíferas en las brasicáceas o crucíferas, por tener estas 4 piezas florales, ¿no? Los pétalos en cruz, pues viene ahí, aunque luego muchas veces hay crucíferas que la simetría la tienen un poquito zigomorfa, pero bueno, se cumple esto de que sean tetrámeras, ¿no? Brasicáceas, pues todo el mundo conoce las brasicáceas, que las consumimos prácticamente a diario, o bueno, muy a menudo, ¿no? Tenemos 2 especies, a partir de las cuales surgen un montón de variedades de cultivo. Tenemos Brassica rapa, que es algo más en el mundo oriental, aunque ahora también se están incluyendo algunas especies aquí en mezclas de ensaladas y cosas así, que nos llega pues la mizuna la vi el otro día en estas mezclas de gourmet, de ensaladas, no sé qué, llevaba la Brassica rapa, ¿no? En nuestro mundo más occidental o más europeo, digamos, pues la Brassica oleracea, que da lugar a un montón de variedades de pues, todos los repollos, las coliflores, todo esto. Y luego os he dejado aquí un poquito la característica también, es característico este fruto en silicua, que es cuando es más largo que ancho, y silicula cuando es igual de largo que ancho, pues eso, ahí tenéis un poquito en este artículo la gran diversidad de silicuas y silículas que hay en crucíferas, que es muy, muy bonito, ¿no? La verdad es que cuando te pones a mirar en la gran diversidad que hay de formas, y es muy curioso. Bueno, ahora vamos a hablar de un orden que está un poco, no está ni en rósidas ni en astérides, se ha quedado un poco, es como, está ancestral, el orden de las cariofilales, es un orden como ancestral a todas las asteridas que vienen a continuación. Por eso tiene un color ahí un poco indeterminado este. Bueno, ¿qué caracteriza este orden? Es un orden con muchas familias. Si os dais cuenta, hay una gran cantidad de familias, no como en otras, ¿no? Aquí 37 familias, madre mía. Y bueno, muchas especies y géneros, ¿no? Pero fijaros aquí, la mayoría son herbáceas. En todas estas imágenes que os he puesto aquí hay algo que une a todas ellas, no es fácil de ver. No es fácil de ver porque no está en la imagen, ¿no? Realmente está en el hábitat que ocupan. Las cariofilales es un orden que incluye familias, generalmente, y si lo pensáis bien y lo veis aquí, son familias cuyas especies están adaptadas a ambientes un poquito extremos, con suelos muy pobres, suelos contaminados, de metales pesados, hipersalinos, y si os dais cuenta aquí tenemos todas estas plantas que son colonizadoras de primera línea de playa o de costa, donde reciben muchísima aire salino, ¿no? Mesembryanthemum, Limonium, las alarmerias, también plumbagináceas. Tenemos aquí las plantas que se consideran carnívoras porque viven en lugares muy oligotrofos donde hay muy poco nutriente, o sea, son suelos pobres o suelos contaminados donde es muy difícil acceder a un poco aquí. Son plantas que no tienen micorrizas, o sea, todo esto es orden cariofilal, es muy importante para colonizar ambientes difíciles, ultrabásicos, serpentínicos, o sea, aquí todo esto, ¿no? ¿Veis? Franquenia capitata también, las cactáceas, tamarix, bueno, lugares, o sea, todos estos son representantes de diferentes familias que son importantes porque al crecer en ambientes así tan extremos, no sé, si estamos pensando en irnos a la luna, lo mismo igual hay que tirar de cariofilales también un poco, o sea que quiero decir que es curioso que este es un orden completo que tiene representantes en estos hábitats tan difíciles. Bueno, y de las cariofilales, pues las cariofiláceas, que las tenemos muy cerca y que todos las conocemos muy bien. Es una familia además muy diversa en el mundo mediterráneo también, y bueno, pues se caracterizan por tener hojas opuestas. Hay otras cosas, pero todas ellas tienen hojas opuestas, incluye pues las silene, los claveles, los cerastium, las estelarias, todas estas paroniquias, son plantas, todas ellas cariofiláceas de esta familia. Y pasamos al siguiente grupo, gran grupo, ya cambiamos de color, ya estamos en el color ya más naranja, las astéridas. ¿En qué se caracterizan las astéridas? Bueno, aquí ya empieza la soldadura de las piezas de las flores. Aquí ya hay, la corola en general está soldada,
El gineceo se reduce a 2 carpelos, es bicarpelar, y hay un estilo único, ya no hay... Fijaros que en la anterior, si veis en la silene, aquí había dos, ¿no? No, pues en las Asteridae hay un estilo único, que se puede ver aquí en la especie esta, por ejemplo, se ve muy bien en Trachelium ceruleum, veis que tiene ahí un estilo único tal. Y bueno, soldadura de diferente tipo, puede ser una soldadura muy marcada, como en las ericas, o menos marcada, o androsácea, en las primuláceas, ¿no?, que veis aquí. Bueno, hay varias familias aquí en este grupo, pero se reconocen por eso, en general la corola está soldada. Claro, hay un orden que todo el mundo conoce, ¿no?, el orden de las lamiales, con las labiadas, que es también un grupo mega diverso, una familia muy diversa, con más de 7.000 especies. Y bueno, este orden se caracteriza porque normalmente tiene hojas opuestas y normalmente la simetría suele ser bilateral o zigomorfa, ¿no?, como se dice, o sea que es monosimétrica, no hay más de un plano en la flor. En general, aunque puede haber excepciones, ¿no?, pero en general se caracteriza por eso. Hay familias, aparte de las lamiáceas, de las labiadas, hay otras como las oleáceas, orobancáceas, plantagináceas y escrofulariáceas, ¿no?, que conozcamos así en nuestras latitudes. Y bueno, esta es la familia más diversa, las labiadas, como veis, se cumple esto que decíamos de esta simetría, la soldadura de varias piezas. Aquí habría dos piezas soldadas en una sola y aquí 3 piezas soldadas en lo que es el labio, de ahí viene lo de labiada, labio. Y luego es también muy característico que el androceo normalmente está formado por 4 piezas y se dice de 2 en 2, porque hay 2 estambres ubicados de una manera, o más largos o más cortos, 2 más 2. Como veis aquí, 2 interiores, 2 más externos, es bastante característico de esta familia. Bueno, otro orden que también conocemos todos, los orden solanales, que tenemos aquí, incluye las convolvuláceas, las conocemos muy bien, característico aquí ya no, las hojas no son opuestas, sino que van en espiral a lo largo o alternas a lo largo del tallo, y los pétalos, lo que pone aquí, son plicados, es decir, en la yema están como dobladitos, y al abrirse pues es como se despliega, ¿no?, está como dobladito, se ve muy bien aquí en la calistegia, ¿vale? Esto es característico. Y incluye plantas útiles, aparte de las solanáceas, también en convolvuláceas, pues la batata o el boniato, ¿no?, la Hipomea batatas, que está aquí. Hay plantas, o las cuscutas también están en las convolvuláceas. Y en las solanáceas todo el mundo conoce pues todas las hortalizas, ¿no?, desde la patata, tomate, pimiento, ¿vale?, tabaco y alguna planta ornamental que la tenemos aquí, creo, en el botánico, la Fabiana imbricata, creo que la tenemos aquí cultivada. Bueno, otro orden que nos va a resultar un poco raro para nosotros, porque Gentianales no es un orden que en nuestras latitudes sea muy diverso, pero fijaros que contiene una de las familias más diversas, las rubiáceas. Las rubiáceas tienen más de 13.000 especies y unos 600 géneros. Pero claro, aquí nos llegan muy pocas especies nos llegan aquí. Conocemos los Galium, las rubias, poco más, pero bueno, en el trópico es una barbaridad, o sea, en el trópico es una gran diversidad de especies que hay. Y luego hay otra familia, que son las apocináceas, que incluye ya asclepiaceas, que estas también nos llegan poquitas. También es muy semejante a las rubiáceas, quizá diferencias así a grosso modo de campo, pues que en las apocináceas suele haber látex y en las rubiáceas no hay látex. Pero bueno, en general, pues suelen tener, suelen ser bastante semejantes en las dos familias, pero bueno. Dentro también están las gentianáceas, con Gentiana, Centaurium, pero bueno. Apocináceas que tenemos conocidas, no he puesto aquí, he puesto la periploca, pero también están incluidas la vinca, la adelfa, todas estas son asclepiadáceas, Vincetoxicum, ¿vale? Pero como veis no son familias que, aunque son muy diversas, en nuestras latitudes no han llegado muchas especies. Tenemos pocas, pero, jolín, 13.000 especies son muchas especies de las rubiáceas.
que incluye el café, que lo he puesto ahí porque es una rubiácea, ¿no? Bueno, y luego otro orden también bastante diverso, no mucho, pero bueno, sí que lo conocemos, que son orden voraginales por las voragináceas. Es un orden muy nuestro, ¿no? Nuestro, las borrajas, porque bueno, aquí carácter, hojas con pelos muy duros, muy rígidos, pelos que pinchan, son plantas un poco ásperas que suelen pinchar, es que es muy característico, en cuanto la tocas sabes que es una voraginácea, de ahí, bueno, la borraja, si habéis cogido borrajas o pues sabéis de lo que hablo, ¿no? Y luego es muy característico en este orden el tipo de inflorescencia, lo dice ahí arriba, es una inflorescencia, la inflorescencia escorpioide. Y aquí es que lo que ocurre, por eso os he puesto esta plancha, porque viene aquí, ¿no? La inflorescencia es una inflorescencia cimosa, la cima y el racimo, la diferencia entre cima y racimo. Cima es cuando en el meristemo aparece la flor, la primera flor que madura, ¿no? Ahí, y ya no crece más, es como el tope, la cima, ahí se ha quedado. Y todas las flores restantes van a crecer por debajo, se van a ramificar por debajo de esa flor primera, pero que es ahí, se ha quedado ahí parado. En el racimo lo que ocurre es que madura una, madura otra, y vas a encontrar, como en las uvas, las más maduras están más cerca del pedicelo, de la base, y las menos maduras más hacia, ¿no? Entonces, eso es un racimo frente a una cima, que es simplemente en el momento cómo se organizan según el meristemo, en el momento de que crece y para crecer. Aquí en las voraginales es una cima, pero ¿qué pasa? Pues que aquí no crece, en la cima escorpioide, alternativamente deja de crecer la rama de uno de los lados, y entonces se va quedando así, y ¿qué pasa? Una cima escorpioide. Y una cima helicoide, pues sería cuando siempre deja de crecer de un mismo lado, y entonces adquiere esa forma así, helicoide, como pasa aquí en la Ancusa undulata, en el Heliotropium, que no os he puesto la imagen, pero se ve muy bien también esa forma. Es muy típico de este orden, o sea, no solamente de la familia, sino parece que la inflorescencia escorpioide es algo característico de este orden. Bueno, y llegamos ya a los dos últimos, ya estoy acabando, los dos últimos órdenes, ¿no? Asterales y apiales, que ya os lo adelanto. ¿Por qué voy a hablar de los dos? Porque característica de estos órdenes, junto con otros que no os he presentado aquí, como dipsacales, bueno, ¿qué caracteriza así que une a todos estos? Aquí hay una tendencia ya a la reducción del tamaño de la flor. El tamaño de la flor se reduce mucho, no siempre. Os he puesto aquí en las campanuláceas, como campánula o canarina, son flores muy grandes, pero hay una tendencia general como a reducir el número de flores y que esas flores se agrupen en una inflorescencia que vuelve a simular una flor en el sentido de unidad de atracción para polinizadores, ¿no? Por ejemplo, lo vemos aquí muy bien, la unidad de atracción, la unidad funcional de atracción va a ser esta, pero aunque está compuesta por muchas flores, ¿no? Y esto ocurre en asterales, en apiales, en dipsacales. Imaginaros los durillos, ¿no? Un viburnum o un saúco, tiene también reducción floral y agrupación en inflorescencias, que lo vais a ver aquí ahora. Bueno, asteráceas es la familia más diversa, más que las orquidáceas. ¿Por qué? Bueno, el número de especies igual andan por ahí, o igual más una que otra, pero es que son 1620 géneros de compuestas. O sea, las compuestas es como largo, pues la familia más diversa en número de géneros, ¿no? Y bueno, pues compuestas conocemos todos. Hay plantas útiles, como todas estas de aquí. La flor de las compuestas en su capítulo, de ahí viene el nombre compuestas, asteráceas compuestas de, se llama capítulo la inflorescencia, ¿no? Puede estar compuesta de el mismo tipo de flores o flores de tipo diferente. Pueden ser, además el sexo de las flores puede ser diferente, pueden ser solo flores femeninas, flores hermafroditas, flores masculinas, entonces puede ser, y también la simetría de la flor, pueden ser capítulos compuestos solamente de flores tubulares, como en el caso este, o solamente de flores liguladas, como en el caso este de aquí, ¿vale? Y es muy característico en las compuestas que se caracterizan porque los filamentos de los estambres están unidos entre sí. Los estambres se unen por las anteras, no por los filamentos.
Los filamentos están libres y se unen por las anteras, ¿vale? Y luego el ovario es ínfero. Tenéis aquí el ovario, lo que forma luego la pipa, no sé qué, y las flores, las piezas florales están por encima de lo que es ese ovario. Bueno, y tenemos, este es otro tipo de capítulos que tienen de los dos tipos de flores, las flores tubulares o flósculos o flores del disco y las flores que son liguladas o zigomorfas, las flores del radio que se llama también, ¿no? Hay un montón de plantas útiles aquí también en esta familia. Y el último de los órdenes, como veis aquí, la idea que os decía de reducción floral y agrupación de flores en unidades funcionales de atracción, que son la inflorescencia. Yo diría, una flor. No, no es una flor, es un conjunto de flores, pero funcionalmente, para la atracción de polinizadores, puede funcionar como una unidad de atracción. También hay, en general, los apiales, mira lo que pone, leñosas, en general. Bueno, nosotros conocemos las apiáceas, excepto apiáceas, claro, las apiáceas que es la más diversa, ¿no? 3.820 especies, pero hay otras aquí como las hiedras, las agaliáceas o pitosporáceas, que todo el mundo los conocemos por el pitosporum, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esto ya es la penúltima, porque la última, no sé si se va a ver, no se ve, no sé por qué no... Bueno, la última diapositiva que ponía, muchas gracias, con el... No sé por qué, no se ve, no sé por qué, a ver, esto es un misterio, igual que no salía la de... No, esta no sé, aquí está, yo no sé el botón. Pues muchas gracias por aguantar todo el rato, que mucha información. Bueno, pues no sé, preguntas que tengáis o comentarios, lo que queráis. Has comentado antes que había una familia que era capaz de vivir en ambientes muy básicos. Entonces, mi pregunta es, porque siempre he tenido un poco esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo algunas plantas son capaces de vivir en ambientes muy saludos cuando otras plantas, como les resulta tóxico, sin embargo ellas a nivel evolutivo han conseguido vivir en esos ambientes? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pueden ser muchos, pueden tener desde rutas metabólicas diferentes o sistemas para poder expulsar las toxinas, o es que hay un montón de vías para conseguir adaptarse a los ambientes, ¿no? O sea que dependiendo del grupo, pues puedes tener unas formas u otras, y luego hay muchas también convergencias evolutivas de diferentes grupos que pueden afrontar el problema o cómo adaptarse de la misma manera, siendo de grupos diferentes evolutivos. Es que eso, hay muchas cosas que son convergencias o especializaciones en ambientes en concreto. En el grupo de las cariofilales es que se da esa capacidad de todas estas familias para adaptarse ahí, quizá porque, no sé, esto es algo especulativo, ¿no? Quizá en el... no sé, el ancestro de todos estos grupos quizá bueno, tenía, digamos, las herramientas en su genoma para poder dar lugar a esta diversificación y a esta, no sé, algo que hubo en el ancestro común, porque si es algo compartido, quiere decir que de alguna manera estaba en ese ancestro, que luego diversificó posiblemente en un momento. Imagínate que hay un momento de aridez planetaria o de lugares y en ese momento o en esos lugares, pues ese grupo de plantas puede diversificar, porque encuentra nichos libres que ninguna otra planta o ningún otro organismo ha colonizado antes. Entonces, si tienes las herramientas para poder afrontar esos problemas, pues puedes llegar a colonizarlos, sí. Sí, es una pregunta muy buena. Sí. Siempre se intenta que haya, de hecho, es muy necesario. Los fósiles es uno de los problemas. Los fósiles tiene que haber siempre en las filogenias, sobre todo para datar,
para saber la edad de diversificación de los grupos. Si no tenemos un fósil, bueno, varios fósiles, normalmente se meten tres mínimo, pero hay que meter, dependiendo del grupo, ¿no? Pero cuantos más fósiles de referencia puedas meter en tu análisis filogenético, mucho mejor, porque sin fósiles de referencia prácticamente no se podría dar esa edad de diversificación. Por eso muchas veces damos rangos muy amplios, porque hay mucha incertidumbre en el cálculo o en la estima de esa diversificación, pero sí, son muy importantes y es uno de los problemas, que hay muchos grupos que no fosilizan bien o que no han fosilizado o que no existe esta información, y esto es uno de los problemas. Claro, las extinciones, tenemos que tener en cuenta las extinciones, que han sido muchas, ha habido extinciones muy importantes y no somos muy conscientes de toda la diversidad que se ha perdido, y toda la diversidad que observamos a día de hoy recientemente, pues ha surgido a partir de una poquita biodiversidad que se ha mantenido y que no se ha extinguido en esos momentos de grandes extinciones. Pero sí, lo óptimo es considerar siempre los fósiles. Y habrá muchas plantas todavía que no se sepa claramente de dónde provienen, ¿no? Sí, las relaciones, sí, hay muchísimas, bueno, no sé si muchísimas, pero hay muchas que hay bastante incertidumbre y no se sabe ni siquiera, pues yo qué sé, si es un género, si no lo es, si de qué familia o de qué. Es que hay muchas veces que no se sabe, pero bueno, se espera que con todo el avance técnico y pues sí, que se vaya cada vez pues afinando más, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial pues probablemente esto se acelere, no solo la obtención de datos, sino el análisis de la gran cantidad de datos que se generan día a día, ¿no? ¿Cómo me puede explicar la metamorfosis de la hoja de la hiedra a medida que avanzan los años? Hay algunas que cuando tierna está con una hoja casi con 5 puntas lobuladas, ¿no? Y luego termina en forma circular. ¿Es normal? ¿Siempre va a estar en eso? Sí, yo creo que... ¿Ha visto ese detalle? Bueno, no soy experta en hiedras, pero yo creo que, por lo que sé, las hiedras son bastante polimórficas, entonces son muy variables dependiendo del ambiente donde crezcan, bueno, dependiendo del ambiente, de la especie, del ambiente y un poco también de la edad de la planta, claro, sí, también. Pero sí, son varios factores. El ambiente, el momento del crecimiento y que en sí las hiedras yo creo que son bastante polimórficas. Sí, o sea, hay especies que son más variables que otras, que contienen una plasticidad fenotípica mayor que otras especies, y la hiedra yo creo que sí, que es especie bastante plástica y además con tendencia a la hibridación bastante, o sea que no sé a qué especie se refiere en concreto, pero también puede que haya híbridos, ¿eh? Las hiedras hibridan con bastante facilidad y es algo que aumenta la complejidad de la delimitación de las especies en estos casos. Las plantas son muy aficionadas a multiplicar los cromosomas, ¿no? Sí, se les da bien, sí, la poliploidía se les da bien. Los animales poliploides suelen fracasar, o sea, no suelen prosperar. Las plantas poliploides, al contrario, parece que prosperan más. Claro, sí, es más frecuente, sí, la poliploidía sí, es más frecuente, claro. La hibridación parece que también, aunque bueno, hay mucho debate ahí, pero sí, son sistemas muy diferentes, animales y plantas, pero sí, la hibridación es algo más extendido en plantas, tanto homoploide como poliploide, pero sí, en plantas, por supuesto, poliploides muy importantes. Había leído que hay una memoria genética en las plantas que tiene que ver con los cambios que están pasando y que esta memoria está como apareciendo, ¿no? Como en esas plantas que tuvieron que adaptarse, no sé si sabe algo de esto o hay alguna investigación a propósito. Memoria genética es como... Es que no lo sé, bueno, bien, pero
puede haber, es que no sé a lo que te refieres con memoria genética, pero bueno, hay muchas, claro, el genoma, la parte que se expresa del genoma es muy pequeña, realmente. O sea, la gran parte del genoma en plantas, en animales, entonces es bueno, como materia oscura, ¿no? Porque tiene otras funciones, ¿no? Pero la gran parte de los genomas son genes que, bueno, genes o partes que son estructurales o que no se expresan. No sé si te refieres a eso, que puede haber ahí como... algo así como que son plantas que aunque esas adaptaciones que se produjeron, que tuvieron para adaptarse a un medio que era hostil, como que vuelve a salir, ¿no? Claro, se pueden... Ya, entiendo que quieres... Ya, entiendo que quieres decir como que hay... Está volviendo algo de aquello que... Bueno, más que esté volviendo... O sea, no, es que no sé muy bien en concreto a qué te refieres y cómo enfocar la respuesta, pero yo creo que quieres decir como que... A ver, es como... Nosotros guardamos en el garaje muchas herramientas que no utilizamos nunca. Sí, exacto. ¿No? Están ahí. Pues es que en nuestro genoma pasa eso. Tenemos ahí cosas que están ahí haciendo o no haciendo, pero bueno, llega un momento en que se puede activar por el factor que sea, ¿no? Puede ser factores externos normalmente, ambiente, virus, enfermedades, yo qué sé, se te puede activar o no activar, o en fin, están ahí, pero lo tienes ahí. Y entonces eso pues puede llegar a un momento dado en que puede tener, de repente, volverse útil para algo, no lo sé, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Sí, bueno, es una manera de explicar el potencial que puede haber en esas partes del genoma que están ahí. O sea, nosotros evolucionamos a partir de lo que tenemos. No podemos inventar genes nuevos de la nada. O sea, tenemos que partir, bueno, nosotros no, nuestro organismo, nuestras especies, ¿no? Tenemos que partir de lo que hay. No se puede inventar nada. Y de lo que hay, cuando interacciona con el medio o con otros factores, pues eso se puede cambiar, se puede modular, se puede expresar, se puede silenciar. En fin, eso ahí... Muy bien. No sé si hay más preguntas o... Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, esto, escape... Uy, esto... Sí, gracias, me alegro de que os haya interesado. Como me parecía, digo, menudo rollo patatero, porque es muchas